Expreso Querétaro presenta. ¿Qué tal, amigos de Blanco y Negro? Como siempre, gracias por su amable compañía. Hoy nos acompaña mi querida Lucerito Guerrero. ¿Cómo estás, Lucero? Buenos días, tardes, noches. ¿Cómo Lucero, están? ¿cómo estás? Gracias por Oli. acompañarnos. Hola, Gracias. ¿cómo están? Adán Muchas Olvera, gracias. ¿cómo estás? Bien, Le mandamos saludos a mi querido Mario León, que anda en un retiro, ¿no? Me dijeron, en un seminario. Fue a solearse las carnes. Y saludos a Miguel Ángel Álvarez en redes sociales, que te podemos seguir, te podemos ver, mi querida Lucero Guerrero. El Lugro 06. Bueno, Adán Olvera. A Olvera R. Y a @Aurelio Petavera para que se ponga en contacto con nosotros. Bueno, el tema es interesante, surgió después de la derrota de la selección nacional. Ay, sí. La gente estaba un poquito pues compungida, estaba triste, estaba tristísimo. preocupada porque pues la selección mexicana no logró pasar a octavos de Yo final. estaba bien emocionado, ¿Por bien qué? ilusionado. por el Iluso. fútbol. ¿Tú Iluso. crees todavía? Pero bueno. Ese es un fenómeno que hay que hablar. Bueno. Eso sí me dolió, ¿eh? Sí, cuidado con la Ok, proporcionalidad. Aguas con cuidado. la proporcionalidad, porque eso sí me dolió. Estaba muy ilusionado. Y entonces hubo gente que quería ya celebrar que el sí, y sí, que México hubiera podido pasar otra etapa del Mundial, etcétera, etcétera. La gente se concentró en el Jardín Cenea, hubo uno que otro que se echó Y en los un arcos, alcohol, ¿eh? y en los arcos Porque en de el Querétaro. pasado festejo, cuando Quiñones nos hizo feliz a este país, en el anterior, no el de... Sí, en el de Ecuador. En el de En el de Ecuador. Los arcos, el festejo, Sí. el quiere volar, el tateviate que se cayó del Semáforo. semáforo. Eso fue una chulada Sí. de cómo sí. La raza humana se extingue sola, ¿eh? Que parecía Sí, que sí, no sí. había ninguna autoridad que pudiera regular este Exacto, tipo de situaciones, ándale. que parecía que sí. no había ninguna autoridad, porque era un festejo ciudadano. Lo que pasó en ¿no? el Ángel, que Ajá. por qué la autoridad Bueno. no actuó para evitar las muertes. Adán Olvera, hubo 5 fallecidos después de ese partido de fútbol, 5 terrible. muertos en Pero este ¿cómo país. controlas a las turbas enardecidas e intoxicadas? Ahora, que se supone para eso, y eso es mi querida Lucero Guerrero, el tema, para eso la autoridad, para que pudiera, pues, coordinar, para que pudiera regular, Contener. no sé si controlar, contener, por lo menos la euforia que muchos tenían después de los resultados del Porque fútbol. debe haber respeto a nuestras libertades y a nuestros derechos fundamentales, tengo entendido. Sí, ¿no? claro, que eso es un principio fundamental. Sí. Pero entonces se genera, vamos allá a entrar al tema, un Vamos a un entrar al asunto madrazo. en el Jardín Cenea, donde, bueno, pues el video se Qué viralizó. buen derechazo. ¿O fue de izquierda, izquierdas? fue izquierda. Qué buen izquierdazo. Un volado de izquierda, dije, un Sí, volado de izquierda. volado de izquierda. Pero Adán, de pronto entonces los policías se encuentran ante un grupo de jóvenes Sí. que están en ese momento en el Jardín Cenea. Intoxicados. Parece que está bajo los influjos por lo menos del Parece, alcohol sí, o de alguna presuntamente. otra sustancia, no sabemos, Sí. pero el tema es que vemos algunos uniformados que están tratando de conminar o de llevar o de decirle al señor que le baje de intensidad a su manifestación, porque también me parece que el derecho de uno termina donde empieza el de los demás, ¿no? Entonces Claro. había un poquito de desorden, los oficiales le piden que pues deje ese intento. Ajá. Y hay un elemento de la Guardia de la Seguridad Pública Municipal que le da con la izquierda directo Y a lo la manda cara al frente y a lo dormir, manda ¿no? a la lona Sí. con todo y tabique nasal fracturado. Mi ¿Ah, sí querida lo tiene Luz. fracturado? Sí, dice, Ay, es qué lo que pena. me dicen que lo Híjole, fractura. qué Fractura de lamenta- tabique no, hombre, nasal. No, qué barbaridad. Considero pobrecito. ¿Qué opinas, Lucero No, Guerrero? yo creo que ese elemento, Ujú. bueno, de hecho creo que son 3 los Sí, involucrados sí, en la los que se escena. ven ahí. Ujú. Uno, primero lo empuja y como que sí le suelta un golpe, no Ujú, tan ujú. fuerte. Ujú. Y después viene el segundo, que ya lo noquea prácticamente. Pero hay Ajá. un tercer elemento que nunca trata de meter orden y paz, que eso me llamó a mí la atención. Se queda de Sí, no hay ninguno que testigo. dice, a ver, calma ya, control, Ajá, ajá. nada más se queda observando lo que pasa. Ujú. Pero a lo que yo voy es que entiendo que la policía tiene que actuar, tiene que poner orden, es la autoridad, Sí. Sí, pero su proceder, el cómo, creo que es el que estuvo muy mal. sí. Yo creo que ahí podemos estar de acuerdo todos, que el proceder estuvo mal porque hay cuestiones técnicas que no voy a pronunciar yo, si ustedes gustan pronunciarlas, adelante. Yo no me voy a meter en esos embrollos Sí, técnicos ok, sí, de está la bien. proporcionalidad. de no Yo sé sí qué. lo traigo A ver, porque bien. ya sabía por dónde iba, A ya ver. sabía por dónde iba, Adán Olvera. En principios del uso de la fuerza, en el Ujú. artículo 4,
dice, el uso de la fuerza se regirá por los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, que ahí nos vamos a detener, Sí. es el que no quería citar, pero Ok. le daré lectura. Para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor Ajá. y el nivel de riesgo Qué exhibido, complicado. de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos Ajá. bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Bueno, ok, yo entiendo. Pero nos estamos basando en un video, en el segmento de un Sí, video. en una fracción muy Ujú. pequeña. Que sabemos si antes de ese video hubo proporcionalidad del intoxicado hoy con su naricita fracturada, ¿hizo lo mismo con los policías? Él, ¿sabemos si tiró un Sí. derechazo o un izquierdazo? Esa es una parte importante, sí. No claro. tenemos toda la No historia, tenemos la toda película, toda ¿verdad? la película completa, efectivamente. Ajá. Pero eso no justifica No, sí justifica, porque el es actuar del proporcionalidad. policía. Ya habría proporcionalidad si él, suponiendo sin Bueno, conceder, ¿eh? Estamos hablando de supuesto, tenemos que Sí. hablar de lo que vimos en el video. O sea, nada En el más. video, sí, Pues nada pobre más, porque policía. si no, No, pues ya valió madre. el Ya, policía ya, es ¿valió? el policía es servidor público, el policía tiene una responsabilidad Ajá. social, el policía va a perder ahora su trabajo El por esta policía misma se situación. supone que debe de saber cómo actuar en Debe ese estar tipo de preparado y situaciones o de capacitado escenarios. para eso. ¿no? En una turba enardecida, intoxicada, Pero esa no agresiva. era una turba, o sea, afuera, Pues alrededor, serán- sí, salían a contener. Bueno, o había un sea, entorno, Había un en el entorno. entorno. de Pero ahí, desorden. en esa imagen, Había desorden. no era así. Ahora, desde el punto de vista humano, pongámonos ahí, mi querida Lucero Guerrero, el punto de vista humano de la persona que fue agredida, primero para que oye, le pegaron, le rompieron la ciudadano nariz, con del su naricita ciudadano, rota. está con su nariz rota y bueno, además fue atendido por los servicios de emergencia. está bien, por cierto, quiero hasta pensar. donde yo entiendo. Ojalá. Que por cierto, según Ajá. sé, no ha presentado su queja ante la Defensoría de los Derechos Ya la Humanos. levantaron ellos de oficio porque tenemos son bien Pero la Defensoría, oficiosos. pero no el ciudadano, no este Él no ha joven. procedido, digamos. Y segundo, el policía. Digo, yo sé que actuó mal, que se excedió en su proporcionalidad, como tú bien comentas, pero los policías son personas, son seres humanos, están en medio de una turma, Sí. no sabes también en qué condiciones iban en su trabajo y que le generó que perdiera él mismo el control que ya fue sancionado, que ya está siendo observado por el órgano de control interno. Pero hablando de personas, digamos, responsables, que haya un ciudadano que respeta a la autoridad y haya una autoridad que también respeta a los ciudadanos para evitar este tipo de situaciones, ¿no crees? Sí, ese escenario es muy utópico, ¿no? Ujú. Porque sabemos que no Es- pasa. Es, Sabemos que no pasa es lo muchas humano. veces, que no pasa así. Pero, insisto, si tú estás capacitado, si tienes filtros, si tienes exámenes, si te ponen situaciones como tal, debes de estar preparado para eso. Entiendo la parte que dices, Sí. es un ser humano, Ujú. puede traer también muchas otras presiones, problemas, y entonces resulta que se encuentra en este escenario y pues es la cereza del pastel, la gota que derramó el vaso y Ujú. explotó y reaccionó así. Pero, de Ujú. cualquier manera, creo que no Tiene- estuvo bien. A mí Tiene- me genera esto de un temor, a mí personalmente, y asumo las A consecuencias ver. de mis palabras. ¿Qué queremos? ¿Policías timoratos? ¿Queremos en Querétaro una policía que no actúe? Porque entonces yo como policía, yo ya Sí, no voy a ir claro. a la calle con Sí, por confianza. supuesto, ¿cómo qué? Yo me retraigo, no me Sí. meto en problemas, no volteo a ver. Por mí que la bola de desadaptados, intoxicados, Hagan lo que y demás, quieran hagan hacer. lo que se les pegue su gana porque Y entonces, ¿dónde estaban los policías? yo voy a tener consecuencias Sí, sí. terribles, mi chamba, mi familia, mi prestigio, mi todo. Entonces, mejor para no sobrepasarme, para no calentarme y soltar un izquierdazo, mejor volteo para otro lado y los dejo actuar como se les pegue su gana, porque traen el pretexto Sí. de la felicidad o de la tristeza porque perdió la selección nacional. A mí me da miedo tener una policía ineficaz, ineficiente, pero por miedo. Con falta de autoridad, Con falta de dirías, autoridad. falta de autoridad. Y lamento mucho que cada vez más encontremos en TikTok y en redes sociales videos donde la población ya no respeta a la autoridad, Ujú. ya no hay ese Sí, respeto a sí, la sí, sí. autoridad, ya es el enfrentar a la autoridad, la gente con sus teléfonos, ¿y por qué me vas a infraccionar? Sí, ya como Y- que los ningunean, sí, ¿no? sí, Es- También. esto, por eso decía de respeto de uno y de otro lado, ¿no? O Porque sea, también... Me da miedo eso, entiendo y estoy de acuerdo en la... ¿Y cómo evitar no no, la correcta caer actuación. en un abuso de autoridad, en un abuso Es de la muy fuerza? complicado, yo Es, creo, es ¿no? utópico, es Tam- una idea, es un ideal. También pero desde el gobierno tendríamos que federal trabajar en vemos eso. que viene este discurso de no caer en provocaciones, no reaccionar, Ujú. dejarlos. Ya no tenemos granaderos en la Ciudad de México, pero sí hay.
Pero debe haber un Sí, equilibrio. sí. O sea, el punto está en lograr ese equilibrio, Ah, que ah, sí. es muy complejo. Ahora, hubo 4 detenidos por temas que rompieron una tienda, que querían asaltar, que querían sacar la mercancía en una tienda de conveniencia. Hubo también todo un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que la gente ya comenzara a retirarse y irse a su casa, porque la gente quería seguir en el Jardín Cenea y amanecerse llorando la derrota de la selección nacional. O sea, también tenemos que poner orden para que esta situación se pueda resolver. Ahora me llamó la atención porque el mismo alcalde Felifer Macías dijo, ¿saben qué? Sí actuó mal el policía, sí violentó, quebrantó los protocolos y ahora vamos a tener que revisar, pero desde el otro lado, desde la perspectiva de los policías, es decir, pues a ver a qué te vas a meter y a ver a qué vas a acudir para que tú puedas ejercer realmente la autoridad, que a mí me parece, hoy coincido contigo, en la que pues también como sociedad teníamos que ser respetuosos de la autoridad en un momento Mucho. En teoría. determinado, ¿no? Sí, En fíjate, teoría. Como ciudadanos, platiqué conscientes. un poquito antes con Susi, que estuvo en Los Arcos, y yo quiero preguntarle si se sintió segura en este entorno. Obviamente no, Claro. obviamente un entorno muy inseguro, muy violento, y ella estuvo ahí, y pregúntenle a los demás si se sentían seguros, y deseaban la presencia de una autoridad ejerciendo Sí, autoridad. claro, que pusiera orden. Pues sí, Que pusiera orden. pero Ahora, pues no, las- terminamos sancionando policías. Las 5 personas que murieron después de esta, digamos, trifulcas, fueron aplastados literalmente por la muchedumbre, ¿no? 2 de ellos, uno con un infarto, una cosa ahí de, Pues de miren, personal de su salud y Yo, la otra dispénsenme atropellada. por mi sinceridad, que tal vez Ujú. juzguen como descaro y cinismo de mi parte, Tú estarías a favor del policía. pero yo espero que no pierda su chamba. Pues habría que revisar. Una sanción, ¿no? Está Sí. en análisis. Sí, en quizá el órgano la de control sanción, interno. Ujú. si no es Por para pérdida perder. de confianza. Pero puede perder su trabajo. Eso sería Puede lamentable, perder su trabajo. Pues sí. pero insisto, debe de respetarse los protocolos y saber cómo actuar en ese tipo de situaciones, neutralizar, contener, Ujú. pero no de esa manera. Hay un video nada más rápido. En Canadá iban con una patrulla, un grupo de mexicanos que estaban celebrando, ¿verdad? Y iban a hacerle a la patrulla, esa como la mueven, ya La sabes, querían ¿no? mover, sí, Y sí, le dijeron, esto es delito, esto aquí es delito, sí. ¿eh? Aquí Y no se se puede fueron, meter. ¿verdad? Se quitaron inmediatamente hombre. porque hay un ejercicio de autoridad. Aquí en México no sucede eso. Nos ¿eh? falta todavía. No hay respeto porque les faltó el chanclazo de la mamá a Ándale, medio a tiempo, hocico, a tiempo, a el tiempo. cinturonazo. Sí, sí, sí. El cinturonazo. Que ya también es violencia, ¿eh? Sí, Y también que es ya castigo ahora. Sí, sí, Oye, sí. que ahora tenemos que hacer pausa, Adán Olvera, si no Yo tienes sé, yo inconveniente. sé, no, hombre, es un tema muy polémico. Yo Vamos la verdad a la me voy pausa. muy triste de esto. ¿Sabes qué? Para que no te vayas triste, vete por Bernardo Quintana, porque esta Se va a próxima poner semana bonito, se va a ¿verdad? poner, pero bien sabroso aquí ¿A eso en la regresamos? capital queretana. Vamos a la Regresamos pausa con sí, invitado sí, sí, antes, con Calixto de Santiago, el abogado, y luego regresamos para más Órale, temas aquí en va, Blanco y va, Negro. va. Volvemos. Y regresamos con más aquí en Blanco y Negro, compañeros y compañera. Estamos listos. Estamos listos y listas con el doctor Calixto de Santiago Silva. ¿Por qué dijiste listas? Porque está Lucero. Ah, de verdad. Tiene que incluir. Ah, sí, caramba. te digo. Aurelio Peña. Calixto de Santiago, ¿cómo estás? Mi querido Adán, Lucero, Aurelio. ¿Qué tal, mi Gracias querido por la abogado? invitación, ¿eh? Bienvenido como siempre a Blanco y Negro, mi querido abogado. Oye, pues es que necesitamos platicar con un especialista en estos temas jurídicos, legislativos, que tienen que ver precisamente con nuevas disposiciones. Y si me haces favor, ¿me Sí. dices tú el nombre exacto de la Por iniciativa? supuesto. Una iniciativa que presentó recientemente el alcalde de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, que se llama esta iniciativa de ley Querétaro por la seguridad y la justicia especializada frente a delitos de alto impacto cometidos por adolescentes, que significa la posibilidad de que adolescentes que cometan algún delito considerado grave, entendemos, abogado, que puedan ser juzgados como si fueran adultos o como si fueran mayores, abogado. Y Esto no es posible. la primera vez que escuchamos hablar de esto, porque a lo largo de una historia reciente, pues menores de edad se ven involucrados en delitos de alto impacto. Fíjate, Adán, Aurelio, Lucero, que en lo particular a mí me une completamente con el alcalde una circunstancia de afición por Corregidora. Yo vivo en Ujú. Corregidora ¿No es cierto? y la realidad es que a mí en lo particular que un alcalde empiece a pretender de poner el dedo en la llaga es importante. Ujú. Pero aún con todo y ello,
para mí, en el tema técnico, jurídico, creo, como yo se lo he manifestado, y creo que esa es la parte fundamental del debate que debe de haber ante todas las autoridades, Sí. es que para mí es un exceso. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema de justicia penal, que ya no es ni tan nuevo, tiene del 2008 al día de hoy, refiere un tema de niños, niñas y adolescentes de una forma diferenciada. Y ese niños, niñas y adolescentes oportunamente ya no se señalan como minorías de edad, sino se señala que estos tienen que coadyuvarse al desarrollo personal de estos para tener adultos responsables. Señalar como delincuentes o señalar como personas que han doblegado a la sociedad. Mejor es voltear a ver a la propia sociedad que ha generado a estos niños y adolescentes y poder buscar las soluciones suficientes y necesarias. Y para mí, claro, como refiere hoy la ley Curi, es oportunamente señalar a las personas que están captando a esos niños, niñas y adolescentes. Que es la segunda parte de esta iniciativa. No, pero llevarlos completamente a la impartición de justicia para que realmente estos que están captando a estos niños tengan una responsabilidad penal superior a lo que debe de O sea, ser. ¿piensas que esta iniciativa podría ser improcedente en un momento determinado? ¿Piensas que hay acuerdos internacionales que se estarían quebrantando, violentando por esta disposición de Creo ley, que hay convenios Calixto? internacionales completamente suscritos por el Estado mexicano, señalado que el andamiaje jurídico del Estado mexicano no está preparado para un tema como estos, y segunda y tercera, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene muy señalado estas consideraciones, y el nuevo Código de Procedimientos Civiles a nivel nacional, que refiere completamente la protección a niños, niñas y adolescentes, refiere que esto es imposible. Entonces, creo que a final de cuentas puede llamarnos muy bien la atención. Es un dedo en la llaga completamente, porque no es un tema de Querétaro, ¿eh? No. Sí, es un tema nacional. Es un tema de Es un tema Tabasco, nacional. Baja California, Tamaulipas, Guerrero, con circunstancias que sucedieron en un lapso de 15 días. Y qué bueno que se ponga el dedo en la llaga. Pero el dedo en la llaga debe de ser que el Estado mexicano reformule completamente sus convenios internacionales, o que nos salgamos de la ONU, que nos salgamos de los tratados internacionales y resolvamos muy al estilo El Salvador y señalemos una mano dura Con un absoluta. Estado y una visión diferente. Es Ahora, que ahí, adelante, ahí yo perdón, creo Alicia. que nada más estaba enfocándose a la consecuencia, al resultado, pero no a la causa, como bien comenta Calixto. Y lo decíamos en el programa pasado. Sí. ¿Qué pasa con esas familias disfuncionales? ¿Qué pasa con esa niñez abandonada? Hay que voltear a ver la causa más allá de lo Las que está arrojando, consecuencias. lo que está arrojando a la sociedad esa familia fracturada, ese abandono de la niñez, de los adolescentes. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer para que ya no pase? Lucero, tenemos 12 juzgados familiares, 8 juzgados civiles y 2 mercantiles. Híjole. ¿Qué quiere referir? No, La mayor problemática en materia civil se refiere a unos temas de familia. Sí, claro. Y entonces la fractura proviene completamente de la familia. Claro. Y de las familias como sean, Las ¿eh? causas. Sí. O sea, no es un tema. Creo que nos hace esbozar esta iniciativa, nos hace esbozar el volver al origen. O sea, Chepe pone el dedo en la llaga, pero no es el camino, no es la forma, porque lo presentó ya ante el Congreso del Estado, incluso lo llevó al Senado, Sí. lo platicó con Ricardo Anaya, en fin, para que sea una propuesta del Partido de Acción Nacional. Va en un camino que no es el más adecuado, por lo menos. No, Calixto. creo que es a final de cuentas el adecuado, porque a final de cuentas debemos debatir. Perdón, pero hace cerca de 7, 8 años salió un señor que nos dijo que iba a atender las causas. Y este señor atendió las causas, Señor. pero De su no familia. ha pasado nada. ¿Sí? De su familia, las causas de pobreza de su familia para Así no es. tener 200 pesos No, y para poder ir completamente al mundial los hijos Sí, a una gran a espléndido. Disneyland, sí, el sí. punto que ese señor abordaba Sí. es correcto. No lo hizo él bien, No, ni Ni Fue un la buen Peña, actual. deseo. ni Pudo haber Peña. sido un buen deseo. pero Ni Peña, el ni Calderón, pero ni el nadie. punto es correcto. Hay que atender las causas. No fue nada más algo verbal. Ajá. No lo están haciendo, no han tenido éxito, pero sí hay que enfocarse en eso. Es que Suena es más bonito. fácil nada más ver la consecuencia y poner
penas más severas, O sea, pero la causa... Este debate, esta discusión, que por cierto creo que no se ha dado como se debió haber dado de manera más abierta, más plural, en fin, más integral, nos llevaría a que urgentemente tendríamos que estar replanteando esta problemática a nivel nacional ya, para que esto no pudiera prosperar en un futuro inmediato en una situación más complicada socialmente hablando. Creo que Chepe está poniendo el dedo en la llaga, y creo que debemos de ejercitar un esfuerzo crítico completamente todos, en razón a las causas, a las sanciones, y darle oportunidad a que todos opinemos, tal como luego quieren opinar hasta si venden un lote o no venden un lote en el municipio de Querétaro, cuando son lotes totalmente urbanos, que a final de cuentas no le son necesarios al municipio de Querétaro. Pero así como debatimos cuestiones como la tauromaquia, como debatimos los gatitos, los perritos, creo que debemos las bolsas de plástico. Las bolsas de plástico, debemos de regresar al origen. Sí. Y el origen son los niños, las niñas y los adolescentes. El sistema de justicia penal para adolescentes hoy, ¿qué hace? ¿Tiene penas severas? ¿Tiene confinamientos, privación de la libertad? ¿O atiende, vamos a lo esto bonito de las causas? Tiene que atender ambas consideraciones, tiene que atender a las causas, tiende que atender al cuidado de toda la familia, y tiende a temas de internamiento hasta 5 años de prisión sobre delitos netamente graves, y tiene que generar un apoyo social, psicológico, para poder regenerar completamente al adolescente y al niño. Entonces, en esas condiciones creo que hay un buen sistema en Querétaro, pero debemos de generar de forma idónea lo que viene, y creo que, vuelvo a poner, el dedo en la llaga está puesto, y es momento que generemos las causas. Y creo que ahí también no podemos dejar de lado el tema de regenerar o de la reinserción social, ¿no? Sí, que claro. También sabemos que aquí en nuestro país, que digamos que exitoso y que buenos resultados hemos tenido, pues tampoco. No. También es un área de oportunidad, dirían los políticos, y creo que también va un poco ligado, ¿no? Fíjate que en el Centro de Reinserción Social del Estado de Querétaro no tenemos lo que pasa tan solo en Puente Grande. Cada crujía, cada circunstancia, cada filtro de seguridad tienes que dejar 50, 100 pesos. Aquí no existe. Sí. Y creo que corrupción. ¿Cómo va a haber corrupción? Reinserción con corrupción. Ahora, nada más preguntarte, con esta propuesta entiendo yo que Chepe, la idea era que disminuyeran los delitos que habían generado, que generaban jóvenes menores de edad. Y segunda, que no fueran utilizados, que da pie a una segunda propuesta que retoma el gobernador del estado, Mauricio Curi González, de decir, bueno, ahora veamos también el tema de aquellos grupos criminales que quieren aprovechar a los niños, a los jóvenes, a los menores de edad para poder cometer delitos. ¿Van de la mano? Y creo que a final de cuentas no es algo novedoso, Desde el tema de las prohibiciones, del tema del tabaco, del tema de oportunamente de las condiciones del alcoholismo de los años 20, siempre se han utilizado a los menores de edad para tratar de traficar de diferentes momentos en razón a estas consideraciones, incluso el tráfico de las metanfetaminas, el tráfico de drogas, circunstancias difíciles, siempre buscan que los halcones sean menores de edad para poder manifestar de forma idónea estas consideraciones. Creo que esa causa, en razón a los mayores de edad, observar quiénes son y generar el dato de prueba suficiente y necesario para poderlos vincular a proceso, es la parte fundamental que el Estado mexicano tiene que hacer. Todas las personas que sean adultos, conozcan y entiendan las consecuencias legales y llevar a menores, a niños, niñas y adolescentes a delinquir, es mano dura, fuerte y el exceso de la fuerza pública. Hacemos un corte, vamos a regresar para retomar precisamente este asunto del reclutamiento de menores de edad y la propuesta también de castigo, ¿no? Ya regresamos. Vamos a la pausa.
Bueno, estamos de vuelta en blanco y negro, como siempre, y continuando en esta misma conversación con el abogado Calixto de Santiago, me parece importante, después lo retoma el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Dice, bueno, este es un asunto que plantea el alcalde de Corregidora con los menores de edad, un tema de justicia social, un tema de atención a las causas, pero luego hay otro asunto que también hay que poner sobre la mesa, que tiene que ver con lo que aprovechan algunos grupos criminales, organizaciones criminales, para involucrar a jóvenes, menores de edad, sobre todo en actos delictivos. ¿Esto tiene, digamos, alguna posibilidad de que pueda prosperar también desde el punto de vista jurídico, legislativo, mi querido Calixto? Fíjate que están refiriendo a algunas personas que están siempre en contra de todo porque parece que son grafiteros o cosas por el estilo, en lo particular, porque no leen, no entienden y no conocen el Código Penal Federal y el Código Penal del Estado. Sí. Ante la laguna respectiva, tiene que el Estado planear la taxatividad. ¿Y qué se debe de entender por la taxatividad del orden penal? Tiene que haber una exacta aplicación de la ley penal para su posible sanción y punibilidad respectiva. Entonces, puede haber delitos completamente del orden federal en donde se puedan traer a los niños, niñas y adolescentes respectivamente para los delitos del orden federal. Pero ¿qué tal si te los llevas para un tema del orden local? Un homicidio local. Sí. Un tema totalmente local. Sí. Hay que poner el dedo en la llaga en esa consideración y hacer las modificaciones legislativas respectivas. Por eso en esta consideración técnica yo aplaudo completamente esta iniciativa del señor gobernador porque creo que es prudente que no se nos salga por una falta de taxatividad penal para la aplicación de la pena de forma adecuada. Y yo lo planteaba la vez pasada, ¿qué pasa cuando el reclutador es menor de edad? Creo que a final de cuentas debemos de el Código Penal va en lo general, puede ser mayor, menor de edad, pero el Código Penal en lo particular, en la ley sustantiva, te da oportunidad de plantearlo hacia cualquier individuo que haya cometido el hecho ilícito. Entonces va a haber una sanción en la proporción que le corresponda oportunamente por el juzgado para menores. Para niños y adolescentes, perdón, no se les denomina menores. Una disculpa, por eso estoy... Sí. Ya se debe decir niñas y adolescentes. Y adolescentes. ¿Eso implicaría cambios sustanciales, cambios de fondo en el Código Penal local y Código Penal federal? Más en el local, para que no vaya a haber un error en la taxatividad de diferenciación entre lo federal y lo local. Sí, claro. Y creo que a final de cuentas debemos de procurar que nuestro Código Penal, tal como lo hicimos incluso para las sanciones a empresas, la taxatividad de las empresas sobre el Código Penal y la desincorporación de las empresas y la disolución de las empresas que fue realizado en el tiempo de Francisco Domínguez sobre modificaciones al Código Penal local fue los puntas de lanza oportunamente a nivel nacional. Yo creo que en esta consideración deberemos de empezar a hacer punta de lanza también para este tipo de sanciones para que todos los demás códigos locales tengan la existencia de este tipo penal totalmente claro y preciso. Porque hay precisamente actores políticos que hablan de criminalización de las infancias. ¿Por qué? Yo creo que a final de cuentas es un discurso político que lo acabas de referir hace unos momentos de hace 8 años. Okay. Solamente se está refiriendo que las causas se tienen que observar, que tenemos que cambiar como sociedad, pero a ver, va a haber más conflictos sociales por el aumento básico de nuestra población. Eso. Segunda, cada circunstancia no se alcanza a visualizar las causas que están pasando en los juzgados del orden familiar. Las causas que pasan en el orden familiar están generando niños y niñas adolescentes abandonados que oportunamente no hay una responsabilidad social de los progenitores de los ambos sexos, ¿eh? Sí, no solamente estamos refiriendo solamente de un sexo. Entonces, en esa consideración, las nuevas fórmulas de familias integradas ya no es el clásico papá, mamá, un niño, dos niños. Sí, de la familia nuclear que la conocimos. Familia nuclear que hace en los años 70 se conocía, claro. Ahora es totalmente diversa, ¿eh? Sí. Diferentes, circunstancias diferentes, consideraciones diferentes. Esas causas están pasando en los juzgados y el debate jurídico que está pasando en los juzgados está generando mayores conflictos de niños, niñas y adolescentes y lo único que salen es a la calle a explotar
lo que en una casa pasó. Ahora, con la nueva reforma judicial, por lo menos con la implementación incluso de nuevos juzgados, con una proyección también diferente de lo que tiene que ver con la impartición de justicia, estos temas de la justicia para niñas, niños y adolescentes no están contemplados como una posibilidad real de que esta justicia llegue de manera rápida, de manera importante a las familias, no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional, Calixto. Debería de suceder porque así viene la propuesta técnica de la explicación de motivos, de la exposición de motivos, así debería de suceder. Pero ¿qué le estás implementando completamente este Código Nacional de Procedimientos Civiles? Las adolescencias, grupos vulnerables, todo ello. ¿Pero qué necesitas? Pues un fiscal. Sí, necesitas la infraestructura, peritos, infraestructura, y ahora resulta que lo quieren patear de aquí al 2030 porque no hay dinero. No, y no hay. Ahora, entonces, regreso a la pregunta, perdóname, Lucero, pero ¿tiene sentido este debate, entre comillas, esta discusión, entre comillas, en estos temas tan importantes que ha planteado Querétaro particularmente? Porque entiendo que además a nivel nacional no está esa discusión en la mesa. Tenemos que entrar, tarde o temprano vamos a entrar y ya es mejor entrar antes. Entonces, en esa consideración creo que Querétaro tiene que ser una punta de lanza sobre reformas constitucionales, reformas jurídicas necesarias y suficientes, y hacer, como siempre lo ha hecho el Poder Judicial, hoy muy bien encabezado por el doctor Braulio Guerra Urriola, tratar de hacer con menos, más. Y deberá de marcar también una diferencia, ¿no? Tiene que marcar una diferencia a nivel nacional, pero a final de cuentas Querétaro, Aguascalientes, Tlaxcala, lugares chiquitos que se puede implementar una reforma jurídica de tan alto calado, es muy movible hacerlo bien, y es posible hacerlo bien, pero el tema es el empeño jurídico y político y económico para tratar de hacer que las cosas funcionen. Implementamos un excelente sistema de justicia penal. Ahora falta el otro andamiaje, que es el sistema de justicia civil, mercantil y familiar. Para cerrar completamente. ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos en el primer nivel, al primer lugar nacional de impartición de justicia, porque si no lo hacemos así, este estado se lo va a llevar la quiebra. Los abogados postulantes y el uso de la inteligencia artificial en los juzgados. Me quedo con la cifra que diste, 8 juzgados familiares. 12, que tienen que atender diversos asuntos de este orden. La inteligencia artificial, Sonia, ¿servirá para desahogar esta carga y miles de expedientes que están atorados? Creo que puede coadyuvar. Es una herramienta más. Es la parte fundamental de utilizar todos tecnología. Pero lo más importante es poder coadyuvar a la ciudadanía a tomar la justicia en propias manos, tal como refiere el artículo 17 constitucional, en donde las partes se pongan de acuerdo. Oye, tengo un peso para darte pensión alimenticia, déjate, distribuyo el peso en 25 o 30 centavos, a mí me quedan 40, 50 para sobrevivir y 20 para lo demás. Esas consideraciones tan básicas, que uno quiera recibir lo que le puedan alcanzar a dar y la otra persona pueda sobrevivir, es una parte fundamental, porque el mayor debate jurídico que hay es el tema de pensiones y con quién se quedan los niños y hasta el perro. Así es. No quiero ser negativa, pero sí suena un reto bastante grande, muy, muy grande, por todas las partes involucradas, y si no avanzan a la par, ¿qué resultado vamos a tener? Creo que a final de cuentas se está colapsando los poderes judiciales de todo el país. No solamente de Querétaro. Esta reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles, la implementación de nuevos sistemas de mediación nos da oportunidad a generar un tema del diálogo completamente entre las partes. El problema es que nadie quiere dialogar. Y no quiero ser pesimista, así como mi querida Lucero Guerrero, pero el tema es que esto se tendría que estar ya debatiendo, discutiendo en el Congreso del Estado. Estamos ya en la víspera de lo que tiene que ver con un proceso electoral y posiblemente estos dos temas, estas dos iniciativas, pues se queden en la congeladora para un futuro mejor. Y yo creo que a final de cuentas no están viendo los legisladores locales y los legisladores federales y los propios senadores lo que estamos dejando ellos como políticos a este país. No están viendo lo que el TEMEC está obligando completamente, las letras chiquitas del TEMEC sobre la implementación de los sistemas jurídicos de inversión extranjera. Y estos es parte fundamental de todo ese andamiaje.
No se trata de criminalizar a los jóvenes, a los menores, jóvenes, niñas, niños y adolescentes, sino de generar mejores condiciones de vida para su desarrollo. Es mejor condiciones de vida para todos y certeza jurídica en la aplicación de la ley. Para cerrar rápidamente. Sí. Entonces, el futuro de la justicia, no solo en México, en Querétaro, es el arbitraje, la mediación y métodos alternativos. Yo creo siempre en esos medios alternativos de solución de conflictos como la parte fundamental de tomar la justicia en propias manos sin llegar a las manos, como diría un policía, ni nada por el estilo. Creo que la parte fundamental es tener la posibilidad de generar el diálogo sin excesos y tener la oportunidad de que todos dialoguemos en la mesa para podernos poner de acuerdo. Calixto de Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, gracias. Gracias. Doctor, que tengas buena tarde y buen día. Gracias a todos, como siempre. Qué amables. Gracias. Hasta luego. Nos vamos al corte y hay más. Y seguimos en blanco y negro. Y ya estamos de regreso en blanco y negro. Gracias por estar con nosotros. Un tema que prepárese. Hombre. Prepárese porque ya vienen los trabajos de esta obra del Tren México-Querétaro, pero ahora en el Boulevard Bernardo Quintana. Y se ve un panorama muy complicado e incluso así las autoridades ya lo están reconociendo. Oye, Sí. pero así se veía el del Cerrito, ¿no? Esa ampliación de puente y no resultó tan caótico. Afortunadamente. Pero No. parece que Bernardo Quintana Es muy diferente. no pinta nada bien, ¿no? No pinta nada bien porque según los expertos Ajá. va a ser 5 veces más la dimensión, el tamaño de la obra de lo que fue el Cerrito, aquí Ok. en la en prolongación corregidora. Porque además, por esa vialidad, por Bernardo Quintana, atraviesan diariamente 150,000 Nada más. vehículos. Nada mi ¿De más. querido todo Ana. tipo? De todo transporte tipo. Público, De vehículo todo, privado. 150,000. Y vamos a viajes de ida y empezar vuelta. entonces con lo de siempre. ¿Y las bicis? Pues el transporte público y No, las otras bicis. opciones. A ver, de que lo que rifa aquí son las bicis. Pero sí van a pasar, sí van a poder. Yo incluso le pregunté ¿Sí? a Gerardo cuando él me dijo, peatones, que bicicletas, que pasan muy poco, pero pasan, van a poder Sí. pasar porque la banqueta se va a mantener. Esa banquetita que Pero es muy si no hay estrecha, banqueta ahí. es muy estrechita, pero esa se va a mantener para que por ahí Mini puedan, banqueta, pero sí hay. que puedan circular por lo menos Sí. peatones Vehículos y de bicicletas, emergencia. vehículos de emergencia, transporte público que también va a seguir pasando por ese lugar y de sur a norte, que es como comienza la primera etapa, va a ser un verdadero despapalle, Oye, pero desgarriate ¿tú caos. sabes cómo está el asunto? ¿Van a cerrar varios carriles, pero de norte a sur, de sur a norte o ambos? Va a ser, sobre todo lo problemático, Ajá. quienes de los arcos quieran llegar hacia el Parque Querétaro 2000, Ahí va a estar hacia Plaza del Parque. de sur a norte, Es de digamos. sur a norte lo problemático. Viene Porque de ahí van a dejar un solo carril. un solo carril. Uno solo. ¿Y será el lateral? ¿Será el de en medio? ¿No sabemos? Parece ser que es lateral. Es el lateral, van a cerrar carriles centrales en ambos sentidos, van a dejar un carril solamente de sur a norte, a ver si me explico, de sur a norte Sí. hacia Plaza del Parque, y uno de contraflujo, para que pueda pues aguantar por lo menos el peso de esa vialidad. Sí. Y paralelamente de norte a sur van a hacer exactamente lo mismo porque también van a cerrar los carriles centrales y solamente va a funcionar la lateral de Bernardo Quintana. O sea, se le aumentan los cuerpos al puente y son estructuras, me imagino que muy pesadas, Así porque es. tienen que aguantar el peso de un tren, ¿no? Imagina. Son 4 vías. Ajá. 2 vías para carga y 2 vías De de pasajeros. Entonces son 4 vías, que obviamente vamos a Híjole. tener que entender que es una obra de gran ¿Y qué calado. vamos a ¿no? hacer? Pues buscar vías alternas, pero ¿qué crees? Que ¿Cuáles? las vías Te alternas voy a van decir, a... eso es muy utópico. No, las vías alternas ahí están, Ajá, pero van a sí. estar saturadas también, porque No, pues, todo el mundo imagínate. vamos a irnos por esas vías alternas Luz- para llegar al punto que Ya quiere estoy ese viendo la Bernardo imagen. Quintana. Lucero Guerrero, cuando hablan de que son 150,000 las personas que circulan diariamente por esta vialidad, que me parece es la arteria más importante de la ciudad de Querétaro, que de por sí es complicada, que de por sí es caótica, que de por sí vamos a vuelta de rueda, Ajá. pues imagínate cómo estará cuando empiecen, que es esta próxima semana, estas obras del Tren México-Querétaro. La idea es que usemos vías alternas, pero Pero dime cuáles. tranquilos, son 7 semanas nada más. No, iluso.
Otra vez iluso. Otra vez iluso, no van a ¿Por ser qué? 7 semanas, porque se ha- Eso me dijeron. No, porque siempre ya traen, ya como ciudadanos, ya te la sabes. El 30. Un tiempo, un colchoncito. O sea, Sí. nunca terminan en la fecha que te Vienen dicen. las lluvias. Entonces, Y pero, esta ojo. obra además se ha complicado siempre. O sea, Ujú. las obras del Tren México-Querétaro ya vienen con una... Oye, entonces no quiero ser ave de mal agüero. Si no acaban en agosto, es el regreso a clases. Ahorita, como sí. quiera, no, están de vacaciones de verano los Ujú. chamacos. Es que originalmente decían que iban a ser solo por las noches. Después dijeron, no, No. sí, también por la mañana para Dada la avanzarle urgencia. rápido Exacto. y porque Mm. están de vacaciones las bendiciones. Ujú. Pero resulta que entre que llueva, entre que, ay, no Ándale. contemplamos esto, Ujú, ay, no sí, quedó claro. aquello, ay, que... Todavía. Son No creo que la al termine. 30 de agosto que se supone que tiene que terminar. Cuando me agregó Gerardo Cuanalo me dejó preocupado porque dijo esta primera etapa y luego viene la segunda que es la de norte a sur, Ah, que también se tiene que completar obviamente No, dentro de bueno. este mismo esquema. Sí, sí, sí. Sí, oye, donde se nos atravese un huizache o un... No, un No, ahí no arbolito hay, ahí. no, ni pero Dios ahí no lo hay. quiera. Híjole, no, ni lo Dios van a encontrar. quiera, ni No, Dios lo lo quiera. van a Ay, no. encontrar. No, Ni ay. Dios No, lo quiera, hombre, pero estos grupos y estos sheriffs que existen lo van a encontrar. Van a encontrar un huizache. Y ahí nos vamos a atorar, ¿eh? Pues por eso te estoy diciendo que no van a terminar el 30 de agosto. Híjole. Por no. cuestiones de ese tipo, de las que tú quieras, Ajá. no creo que... no está fácil la obra. El no está fácil la antecedente obra. lo deja claro, ¿no? Te agrego otro ingrediente, mira, porque ya está la No, obra, ya no. ya venimos, ya No. estamos de lo de San Juan del Río, en la obra de Tren México Querétaro, Ajá. luego paso por el Marqués, que en la griega, que en los héroes, que no sé qué, y luego llega a Querétaro, empezamos con el tema del Cerrito, Ajá, ajá. ya se terminó por lo menos esa obra, y me dice hoy Gerardo Cuanalo, vamos a empezar esta próxima semana, Bernardo Quintana, muy bien, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Falta llegar a la vieja estación del tren, a la antigua estación del tren. Y No tengo agárrate. ni la menor idea de cómo se va a hacer ese otro proceso Híjole. de construcción de la obra del Tren México-Querétaro, porque de ahí hay que agarrar el ramal hacia Irapuato, mi querido, Sí. mi querido, O sea, querido son Adán. muchas vías, son las Sí. que van ahora a cruzar. Todavía falta mucho. Yo le veo complicaciones en Calesa, ahí en este Ajá. puente Bernardo Quintana, como que no veo espacio para crecimiento. No, espera a los vecinos de esa Sí. zona cómo se las van a ingeniar. Ahorita estábamos pensando, Aurelio, una servidora que Sí. tenemos que llegar o circular por Ustedes, ahí, sí. ¿por dónde llegar? ¿Cómo Sí. le hacemos? ¿Qué Y- vía tomar? Y no vamos a poder llegar ni a pie, ni en el transporte público, ni en bicicleta, Oye, y creo. hay otra problemática. El gran número de trabajadores que están en Así es. este asunto no son de Querétaro, son contratados de otros lugares y a mí me dicen, y lo tengo comprobado, Ujú. duermen muchos en la calle para evitarse el pago de hospedajes. Entonces duermen en sus coches, duermen en ciertos lugares, muchos trabajadores que vienen de fuera. ¿eh? Oye, pero hablábamos de la complejidad en esta zona, ¿no? Sí, De sí, Álamos y todo eso. No es solamente ahí, porque acuérdate que mucha gente viene de Saquia, viene de la Pradera y aterriza, digamos, en esta zona para la capital queretana sobre Bernardo Quintana y por ahí no vamos a poder Hay pasar. ciudadanos que vienen hasta de Pedro Escobedo o San Juan del Río. Efectivamente, ¿Verdad? efectivamente, y ya traemos el sufrimiento de la carretera ¿Sí? 57. No, hombre, tú estás y- curtida. Interminable Y carretera. todavía de la 57. carretera llega Bernardo Quintana, no ya, por favor. Tú Sí. estás curtida en eso. O sea, ¿cuánto le inviertes en la 57? Una tú? hora. Una hora. De Pedro Escobedo para Sí, para Fíjate Querétaro, nada más. una es hora. un lío. Acostúmbrate a otra hora de... No, ya. No, no, de la no. capital a tu trabajo. Sí. ahí, Ya, más o menos. exacto. De la- Bueno, para llevar. ¿Qué tenemos para llevar? Bueno, pues. ¿Puedo empezar tú o ¿Quieres empieza tú? Lucero? Creo que las damas. Sí, se te hacen. a Ay, ver, qué amables. Lucero Guerrero, Muchas por gracias. favor. Va un poco con lo de la obra del tren, bien. porque resulta, ahorita que decía Aurelio, de lo que se espera, los Ajá. trabajos en el centro de Querétaro, ya en la vieja estación del sí. ferrocarril, los trabajos que realizaron en el Cerrito, en prolongación Corregidora Norte, también muchos vecinos están molestos Ujú. porque hicieron ciertas adecuaciones que antes no se inundaban en época de lluvia Sí. y ahora ya se inundan y se les mete todo el agua en sus viviendas por todos lados. Tal es el caso de María Teresa Bárcenas López, estoy platicando con ella vive justo en Ruiz Moya número 12, tiene 68 años viviendo ahí Caray. desde que nació la señora, Ajá. 68 años. Y su casa está justo en las escaleras que adecuaron para... Ajá. en el cerrito, las escaleras para que Sí. pueda subir o bajar, en ese punto, al lado de un negocio de pollos, Ujú. Ajá. en Ah, esa sí. callecita, Sí, claro. ya la ubican, Sí. ahí está su casa. Y dicen, nunca nos inundábamos, nunca se metía el agua aquí. Ahora, con las adecuaciones que hicieron,
por estas obras del tren México-Querétaro, unos tubos que estuvieron metiendo, que les dijimos los vecinos de la zona, Que por ahí no. por ahí no, pues resulta... Dice el coronel Paz que ellos no fueron, que así ya estaba, que ellos llegaron y estaba así. Ayer no, los eso lo Pues ahí hicieron está la nuevo. afectación para Eso los sí. vecinos. Ahora el tema, de imagínate, esa ya está calle. ese problema ahí para los ciudadanos, y ahora, ¿quién lo va a resolver? Como dijera el Chavo del Ocho, ¿no? El Chapulín. Yo voy a el mi Chapulín para Colorado. llevar, si Ah, me sí, permite, viene, licenciado. va. Ahora resulta que ustedes, señores periodistas, Ujú. no son capaces de generar crítica porque ustedes quieran. Ah, ¿por qué? Alguien no? A les ver. ordena la crítica. Ah, caray. Ah, Alguien ¿sí? les ordena a quién criticar, según don Santiago Nieto Castillo, aspirante a la coordinación de la 4T en de los Querétaro. comités de la Los Cuarta comités. Transformación Él por la dice soberanía que le nacional. atacan porque vienen ordenados, o ya sea del Ay. gobierno malévolo estatal o del exgobierno malévolo de Tamaulipas. Que eso de que él se fue a España, él se fue por su seguridad, porque teme No, por su había dicho que era seguridad. por austeridad. Dijo primero por Sí. austeridad, luego ahora ya salió a aclarar Ok. que fue por su seguridad, por Mira. todo lo que ha vivido, por el servicio público y todo lo que hizo. Lamentablemente tiene que traer quien lo cuide y se fue a España, pero que la crítica... Espérame, pero se fue a España a la graduación de su hija. Sí, pues, está bien, pues, está Ok, bien. bueno, Es libre de hacerlo y qué bueno, que puede, que tiene becas, que Está bien, eso, está eso bien. no es asunto... Y que es por seguridad de su Sí, hija. eso no es asunto de nosotros. Lo que es asunto de nosotros es criticar que primero diga una cosa y realmente cuando hizo otra. Y lo que es asunto de nosotros es que ahora resulta que yo no tengo la capacidad de criticarlo, que a mí me lo ordena alguien. Ujú. Eso es lamentable. Sí. Y si vamos a estar en esa posición con los precandidatos a lo que sea, de que los periodistas o los comunicadores o ciertos comunicadores obedecen a quien les dicta las cosas, eso es terrible. Y es muy de niños y es un argumento muy viejo. Pero Y sería el terrible. efecto también. Y es violencia Sí, también, sí, ¿eh? también sería el efecto chimoltrufia, ¿no? Sí. En términos de que como digo una cosa, digo otra. Digo un por qué fue por esto y fue por otra razón. y Fíjate luego que por yo, otra situación, ¿no? en el espacio informativo matutino de ADN Informativo, Ajá. lo entrevistamos y ahí nos dijo, le preguntamos textual, ¿estás en México o no? Y dijo, sí. Y Fíjate todavía nomás. estaba En Europa. España. En En España. Europa. Y- Tan es así que después nos mandó un mensaje para decir, ofrezco una disculpa a Fíjate. tu Pero también audiencia entrevistaste. porque no estaba en México cuando me lo preguntaste. Y- Y me Como dijo digo que una sí. cosa, digo otra. Y criticaste la situación, pero ahora resulta que tu crítica es porque alguien te la ordena. Ah, no. Qué Ahí sí lamentable, ¿no? ¿no? Que luego, por cierto, entrevistaste a Cabeza de Vaca. Cabeza de vaca. Sí, A otro que al los que ex culpan. gobernador de Ajá, Tamaulipas Francis, pidió sí. réplica de las acusaciones que dijo Santiago Nieto. Y bueno, pues ahí también ya se le lanzó con todo a Santiago. Sí, que no lo ha amenazado de muerte, dice, ¿no? Sí, lo negó, dijo Que que es eso es mentira. una mentira y Que es que es mentira. ruin que utilice Bueno, su yo familia. rápidamente para llevar en el Dime. tema de lo que tiene que ver con el Batán. Es una exigencia de las y los ciudadanos que andan buscando la forma en que alguien no les explique, sino que resuelvan el tema de la mortandad de peces, el hedor o la peste que hay también ahí alrededor del Batán. Y resulta que, bueno, pues han ido a buscar al director de la Conagua aquí en Ajá. Querétaro y que, bueno, pues Gerardo Sinesio Ruiz no responde, no contesta las llamadas, no los atiende. Han buscado alguna instancia para que puedan saber de qué se trata, pero me dicen que de parte de la Comisión Estatal del Agua también no están haciendo su chamba, porque hay un área, específicamente un área de saneamiento de la CEA, que tendría que estar revisando la calidad del agua que obviamente se está generando ahí en el Batán. Además del lirio, que provoca una afectación ambiental también muy importante. Bueno, el tema es que ni la Conagua ni la CEA han podido aterrizar esa problemática, mientras la gente está molesta, preocupada y angustiada, porque dicen que los niveles de contaminación nunca antes se habían vivido de esa manera Híjole. ahí en la presa del Batán, aquí en Querétaro. Bueno, A ver cómo se resuelve, mi querido Adán Olvera. Pues ya nos Gracias. vamos. Nos Redes vamos. sociales, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te ven? Adán Olvera R y también me encuentran en Cuadratín Querétaro. Gracias en Aurelio Petavera para que se ponga en contacto con nosotros. Lucero Guerrero. Lugro 06 en ADN Informativo Querétaro. ¿A qué hora estás en la mañana en radio? De 7 a 9. De De 7 a 7 9. a 9 en Órale. ADN. Saludos al Rafa Pinzón, como siempre. Saludos a Saludos. Rafa. Y a Y todos. saludos a Mario León. que Sí, a ver si ya se ver pone a si ya, trabajar. pues, otra vez de vacaciones, ya es un abuso. Que tenga usted buen día, buenas tardes, Gracias. hasta luego. Esto es Blanco y Gracias, Negro. Hasta gracias. la próxima.